En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Gracias, Señor, por regalarnos este rato en torno a ti, para escucharte con los oídos del alma en este campo tan minado como es el Apocalipsis, no por intención tuya, Señor, sino porque al revés, por ese acto de amor infinito hacia nosotros, nos adviertes como Padre de este campo minado, de estas minas que hay aquí y allí, que ha puesto el enemigo y que quiere el enemigo, pero que tú una y otra vez nos insistes que si nos arrepentimos y ofrecemos penitencia, no sucedería, pero que ya está sucediendo. Ayúdanos pues a, primero, agradecerte que nos adviertes. Qué maravilla. Todos conocemos personas que no han tenido padres suficientemente en condiciones, hogares en condiciones donde les hayan advertido, les hayan enseñado de los problemas de la vida. Pues esto llevado a la enésima potencia es la historia de la humanidad. Dios se planteó rescatarnos, darnos la oportunidad y darnos estas profecías en el Evangelio, en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en Isaías, Daniel, en el Apocalipsis y a través de las apariciones aprobadas por la Iglesia de la Santísima Virgen. Son regalos y regalos y más regalos, insistiendo una y otra vez para que la humanidad se convierta y no suceda. Pero está sucediendo, insisto. Entonces, ahí vamos. Le pedimos al Señor poder escuchar con los oídos del alma, independientemente de lo que este servidor diga. Recordamos del capítulo anterior, un capítulo muy importante, junto con el 13, el capítulo anterior, del 17, aquella ramera con la que se prostituyeron o se están prostituyendo todas las naciones, dice el Apocalipsis, las naciones y sus gobernantes, reyes de la tierra, poderosos. Entonces, esa ramera, decíamos que es este sistema que ha prostituido al mundo y que dice que en el 17, versículo 15, dice, las aguas que ves, le decía el Señor a San Juan, ella está sentada sobre las aguas, ¿no? Dice, las aguas que ves, sobre las cuales está sentada la ramera, son los pueblos, las muchedumbres, las naciones, las lenguas. Bueno, solo quería recordar ese versículo, porque ahora continuamos ya, capítulo 18, y de alguna manera esa ramera está representada en Babilonia. Recordemos, según la historia, que Babilonia fue esa gran ciudad, la antítesis, es la segunda ciudad más mencionada en las escrituras después de Jerusalén, pero es la antítesis de Jerusalén, o sea, es donde se reúnen absolutamente todo tipo de corrupción, todo tipo de, diríamos en términos de hoy, consumismo de placeres, consumismo de bienes, consumismo de todo. Entonces, esa Babilonia destruida en aquel entonces, al lado del río Éufrates, según ha estado profetizado en varios profetas, como decía antes, en Isaías, en Ezequiel, etcétera, y aquí también se vuelve a reconstruir, pero de esta otra manera, ¿no? Como lo tenemos hoy. Aquella corrupción de Sodoma, de Gomorra, de Babilonia, pero principalmente Babilonia era el centro de todo, vuelve a estar hoy
dentro del el sistema que nos rige a la humanidad entera, donde sí, parece ser que va a haber una religión única, ya pactada desde el año pasado por Zuckerberg, por un montón de religiones protestantes, etcétera, etcétera, basada, como decía la ONU, en la fraternidad, la hermandad de los pueblos, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, porque es así, es antropocentrista, no es cristocentrista, pero además de esa religión única va a tener todo tipo de bienes y placeres y autocomplacencias para todo el que se una a este sistema que ya comenzó, o sea, ya lo tenemos. En estas décadas se han dedicado a eso. Entonces, comienzo la lectura del capítulo 18. Después de estas cosas vi otro ángel. Recordemos que venimos de 777, 7 copas, 7 tal, y hay 7 ángeles. Hay un ángel de esos que viene ahora. Después de estas cosas vi otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, a cuya claridad quedó la tierra iluminada. Recordemos, ya sabemos que tristemente la mayoría de los teólogos son anticristianos. Eso es una estadística que está medida. O sea, la mayoría de los teólogos son anticristos, anticristianos. Es menor el número de los teólogos fieles a la religión católica. Muchos de ellos se han torcido, estando en la religión católica, incluso muchos de ellos ex sacerdotes, pero gran parte de los teólogos que han mantenido el Vaticano en términos como pedía Benedicto XVI y San Juan Pablo II, en la línea de la interpretación, en línea de tradición, no de rupturismo o de modernismo, dicen que este ángel es ese aviso previo que la Santísima Virgen ahora, en este último siglo y pico, está avisando, ¿no? Que va a haber un aviso, que va a haber, y que después habrá un gran milagro y después habrá, pues ya, el enfrentamiento entre el bien y el mal. Entonces dice, después de estas cosas vi otro ángel que bajaba del cielo con gran poder, a cuya claridad quedó la tierra iluminada. Gritó con poderosa voz, diciendo, cayó la gran Babilonia, y quedó convertida en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y abominable. Porque del vino de la cólera de su fornicación bebieron todas las naciones, y con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los comerciantes de toda la tierra, con el poder de su lujo, se enriquecieron. Más actual, imposible. Entonces, pues hay quienes ven aquí no solo ese aviso, sino esa iluminación de conciencias, que es como la llamamos en este siglo, ya XXI, esa iluminación de conciencias en las que toda esta corrupción, consumismo de bienestar, de placeres, de autocomplacencias, de tal, todo esto lo vamos a ver como si fuera el mismo juicio al término de nuestra vida aquí en la tierra, que veremos de una manera misteriosa, pero así está profetizado y así está contado en las Escrituras y en las apariciones. Veremos toda la vida segundo a segundo. Todos los segundos, minutos, horas en las que hemos tomado decisiones en contra de su voluntad y le hemos ofendido. Y que hemos tomado decisiones solo en función de mi voluntad o de la que me dice la sociedad y no de la que me dice Dios. Entonces, en esa iluminación de conciencias, claro, todo ese sistema se viene abajo. Va a patalear, claro que va a patalear, pero se entiende que gran parte, no sé si gran parte, pero que una parte importante de la humanidad se va a arrepentir. Esperemos, Dios quiera, ¿no? Yo lo deseo con toda mi alma, que mis amigos, mi familia, los misioneros que estén más remolones, los otros, en fin, todo el mundo, que en la medida de lo posible, la máxima cantidad de gente en ese momento se arrepienta. Al ver su vida como la ve Dios. Entonces, claro, si hay mucha gente que se arrepiente, en ese momento cae
todo este sistema de poder, de placer, cae la Gran Babilonia. De alguna manera tiene que caer. Gritó con poderosa voz diciendo, cayó la Gran Babilonia y quedó convertida en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Sí, dicen que, según la Santísima Virgen y algunos santos a los que se los transmitió esto del aviso y el milagro, habrá gente que le va a dar ira, pero ira que sea verdad, que existe, que Jesucristo es Dios, y que sea verdad que todo este sistema que nos rodea viene del mal, es el mal mismo, el mal puro y condenado. Y está condenado. Entonces, ellos mismos en su propia ira y soberbia se van a autocondenar más. Entonces, por eso dice, convertida en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Mucha gente se va a regodear en ello y se va a llenar de ira y se van a quedar en el propio sistema sin arrepentirse, porque del vino de la cólera de su fornicación bebieron todas las naciones. Es así, este es el sistema que nos rodea, que nos gobierna. Y con ella fornicaron los reyes de la tierra y los comerciantes de toda la tierra, con el poder de su lujo, se enriquecieron. Actual. ¿Hacia dónde vamos? Hacia solo unos cuantos, a nivel planetario, a nivel de todas esas empresas participadas prácticamente casi todas por BlackRock, todas esas políticas financieras y económicas dirigidas por el Foro Económico Mundial, el FMI y todos estos que tienen unas políticas ya muy establecidas, preestablecidas, todo ese caos que quieren crear a través de la salud, a través de la guerra, para poder llegar a ese control único, pero con el enriquecimiento y el poder de solo unos cuantos. Enriquecimiento desmesurado, no un enriquecimiento como el amigo nuestro del barrio tal, no. Enriquecimiento desmesurado. Continúo. Oí otra vez del cielo, otra voz del cielo que decía, sal de ella. O sea, sal de ese sistema corrupto, de no meterte ahí a ganar dinero junto con ellos, a buscar placeres, autocomplacencias, bienestares, no sé qué, pero de ser igual que el resto. No. Sal de ella, pueblo mío, le dice el Señor, y escucha San Juan, que dice el Señor. Voz del cielo, oí otra voz del cielo, que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no os contaminéis con sus pecados y para que no os alcance parte de sus plagas. Plagas incluye pues, lo que llamamos hoy modernamente virus, pandemias, también caos geológicos, de alguna manera se llaman plagas en el antiguo castellano. Todo lo que sean desgracias son consideradas espiritualmente como plagas de la humanidad. También llamamos a las personas que están llenas de autosuficiencia y del mal, también les llamamos plagas, porque sus pecados se amontonaron hasta llegar al cielo y Dios se acordó de sus iniquidades. Dadle según lo que ella dio. Aquí viene ya la justicia del Señor. El Señor, hemos dicho siempre, el Señor no castiga en vida, no nos castiga en vida, nos castiga cuando lleguemos ya a presentar cuentas, ahí sí. Solitos nosotros nos autocastigaremos y lo que hayamos hecho mal habrá que pagarlo, parte habremos pagado, quizá parte quede pendiente, en fin, pues ahí hay un juicio por fuerza, tiene que haber un juicio justo, porque Él es infinitamente justo. Pero hasta que llegue ese momento, Él está dándonos oportunidades, va por aquí, va por allí. No sé, algunos habéis leído esta mañana en el chat creo que en el de simpatizantes y comprometidos, que me sorprendió que ayer Andrés dijo, vamos a meter en la Santa Misa de los misioneros a Marta, una mujer mayor, o sea, una mujer con alma de niña. Se convirtió el año pasado, un amor puro a Dios, pero puro, como de una niña, pero puro, feliz de haberse convertido, de poder escuchar la misa todos los días, de cuanto antes su ilusión era los sábados ir a confesar, pero estaba ya sufriendo con cositas de los pies, de no sé qué de tal. El domingo tenemos un audio de ella muy bonito del domingo, entusiasta como siempre, y ayer y anoche el Señor se la llevó.
Él siempre está dándonos para poder. Y Andrés metió a Marta y a Joana. Y ahí se quedaron debajo, a su hija, se quedaron debajo del sagrario. Y me dice Joana esta mañana, estaba esperando el avión para poder venir, pues obviamente, y hacerse cargo. Estaba esperando el avión y me dice, pero yo no sé qué pasa, que tengo una paz, es que la siento aquí y siento paz, ¿eso qué es? Y yo, pues eso es ella, que está llena de paz, está sonriendo. Ahora mismo nos está viendo y está sonriendo. Está mucho mejor que nosotros y mucho mejor que estaba antes, por supuesto. Dios siempre está dando, siempre está pendiente del detalle, hasta el detalle de un alma pura, auténtica, con amor puro. Un alma con amor puro. No es que sea inocente, no, sino que es un amor puro, auténtico. Dios está pendiente hasta el más mínimo detalle. Cuando uno le ama con autenticidad y le pone el primero por encima de nosotros mismos. Continúo. Dice, en esa justicia, dice, dadle esa voz del cielo, dadle a esa ramera, a ese sistema, a esa ramera, dadle según lo que ella dio, dadle el doble de sus obras. En la copa en que ella mezcló, mezcladle al doble. Cuando se envaneció y entregó a los lujos, dadle otro tanto de tormento y de duelo, ya que dijo en su corazón, como reina estoy sentada, yo no soy viuda, ni veré duelo jamás. Eso lo habíamos visto ya. Ella, pues, muy ufana ella, que ya jamás verá el duelo, ni la tristeza, ni el porqué, no, todo positivo, ¿no? Decreta tu felicidad, todo positivo. Es claro, soberbia, el sistema es así, nos enseña eso, ¿no? Entonces, como reina estoy sentada, yo no soy viuda, ni veré duelo jamás. Por eso vendrán un día sus plagas, la mortandad, el duelo y el hambre, y será consumida por el fuego, pues poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Entonces llegará ese momento del juicio, pero del juicio de todo este sistema, de esa ramera, sentada sobre las aguas de todas las muchedumbres, pueblos y naciones, como comencé con el versículo 15 del capítulo 17. Continúo en ese juicio de la ramera, del sistema. Llorarán y por ella se herirán los reyes de la tierra, que con ella fornicaban y se entregaban al lujo, cuando vean el humo de su incendio y se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la ciudad grande, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha venido su juicio, en una hora, en poco tiempo, queda juzgado todo. Ese aviso que nos permitirá vernos como nos ve Dios en el momento del juicio, pues si es un juicio a cada uno, que no es todavía el juicio, es verlo cómo sería, cómo nos vería Dios en ese momento a cada uno. Todavía no el juicio final, salvo que en ese momento se muere la persona. A lo mejor uno se muere del susto de lo que ve de uno mismo. Pero ese juicio individual es también un juicio de todo este sistema, que es el sistema de Satanás, del príncipe de este mundo, que como príncipe ha gobernado y está gobernando. Nuestro planeta lo está gobernando el príncipe de este mundo. Dios está esperando en el libre albedrío que nosotros le elijamos, pero el príncipe sigue gobernando. Llorarán y se lamentarán los mercaderes de la tierra por ella, o sea, por ese sistema, porque no hay quien compre sus mercaderías. Claro, ya en ese momento no estamos, ay, que si Amazon, que si la cajita con no sé qué, estaremos viendo la verdad de todo, del plan de salvación de Cristo pisoteado a lo largo de siglos, especialmente de estas décadas. Las mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino, púrpura, seda, grana, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, sin ánimo. O sea, pues San Juan ahí trata de, me imagino que San Juan, así como cuando describió el cielo, o sea, las vi y se las deseo, porque pues, describía el suelo es como de jade luminoso, transparente, pero pues, claro, no tiene palabras humanas, terrenales, para describir lo que veía. Pues asimismo todas las riquezas que él vio, de las que gozamos, los lujos, placeres o objetos, bienestares de los que gozamos hoy, pues los describe como puede, ¿no? Esa mercadería de compra-venta, 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 lo describe con todas estas palabras, ¿no? Y aromas, y mirra, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos, coches. Pero aquí viene
frase muy dura. Se entristecen los mercaderes porque no pueden ya mercadear más con todo esto. Pero aquí dice, coches, esclavos y almas de hombres. ¡Qué fuerte! Se entristecen los mercaderes porque ya no pueden mercadear más con todo eso que describió San Juan como pudo, pero aquí es fuerte, dice, ni esclavos ni almas de hombres. Ya no podrá mercadear más, no podrá esclavizarnos más, no podrá comprar y vender almas con ese sistema. ¿Qué es lo que hace el príncipe de este mundo, el enemigo? Nos compra a base de todos esos bienes. Compre nuestras almas. Al final, ¿qué es lo que logra? Que pongamos por encima todo este sistema de complacencias, de consumismo, de tengo y no tengo, y me hace falta esto, me hace falta lo otro, y Dios me entiende, Dios me comprende que pues esto lo necesito para que el tobillo no sé qué, esto lo necesito para que el pelo no sé cuál, esto lo necesito para que no sé qué. Dios me comprende. No, es que nos hemos llenado de tal cantidad, yo me admiro de la cantidad de inventos, porque me manda X persona, mira, Carlos, lo que inventaron. Inventan para todo. Antiguamente eso lo veía uno en las revistas de los aviones, pero ahora es en un canal que se dedica a los inventos más impresionantes, ¿no? Entonces, para todo tipo de necesidad, una cantidad de cosas que yo creo que no cabrían en una casa si uno comprara toda esa cantidad de cosas. Y con eso le compran el alma a uno, porque claro, si uno pone sus intereses, como decía el Papa Francisco, por encima de los intereses de Dios, porque claro, y encima hay que dar mantenimiento a una cosa o a la otra, y entonces hay que estar, no sé, en fin, todo eso requiere una servidumbre. Estamos dedicados a esas cosas, o interesados en ellas, o apegados a ellas, y al sistema en general, o a la bolsa, y entonces subió y bajó, y entonces te voy a comprar, ahora compra, ahora vende, quitándole tiempo a la relación con Dios y con sus almas, al amor, a la salvación del prójimo, como de sí mismos. No es que sea malo comprar, no es que sea malo tener, hay que tener una chaqueta, hay que tener un abrigo, una camisa, un tal, un cual, pero lo justo porque es que lo indispensable nada más, porque es que si no, se nos va el tiempo que tiene las mismas 24 horas de hace 10.000 años, de hace 2000 cuando Cristo, y hoy también las mismas 24, pero las llenamos de toda esta cantidad de cosas y nos roba el alma. El alma está pendiente de ello, porque no hay tiempo para más, son las mismas 24 horas, pues ya me dirás, o sea, tenemos que dedicar horas a todo eso, quitándoselas a Dios y a sus almas, a su voluntad, que es que ningún alma se pierda. Entonces dice, muy fuerte esa frase, o sea, tristes los mercaderes porque ya no podían mercadear más con todo eso, ni con esclavos, ni con almas de hombres. Muy fuerte. Los frutos sabrosos a tu apetito te han faltado y todas las cosas más exquisitas y delicadas perecieron para ti. En ese momento ya, que yo tengo, en tal sitio venden la manga más rica que el mango de tal otro sitio y hago kilómetros, gasto gasolina por ir a comprar esas mangas o esos aguacates hash o eso no sé qué tal, porque es que nos sobra todo. O sea, hasta lo que no es de aquí se consigue. No es malo consumirlo, es malo apegarnos a todo ese sistema en el que el enemigo nos esclaviza, como dice aquí, ya no hay más esclavos, nos esclaviza y compra nuestra alma, pagándonos con todo eso. Él compra nuestra alma pagándonos con todo eso. Todos esos frutos sabrosos, el apetito, te han faltado y todas las cosas más exquisitas y delicadas perecieron para ti. Ya no serán halladas más. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecían con ellas se detienen a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose y diciendo, ay, ay, de la ciudad grande, que se vestía de lino, púrpura, grana, se adornaba de oro, piedras preciosas, perlas, porque en una hora quedó devastada tanta riqueza. Todo piloto y navegante, los marineros y cuantos bregan en el mar, se detuvieron a lo lejos y clamaron al contemplar el humo de su incendio y dijeron, ¿quién había semejante a esta ciudad grande?
y arrojaron cenizas sobre sus cabezas y gritaron llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay de la ciudad grande, en la cual se enriquecieron todos cuantos tenían navíos en el mar a causa de su suntuosidad. Claro, San Juan ve suntuosidad. Lo que veía San Juan de estos últimos tiempos, pues no podía más que utilizar las palabras que él tenía entonces, que era lujo, suntuosidad, exquisiteces, son palabras que utiliza, a causa de su suntuosidad, porque en una hora quedó devastada. Entonces miremos que todos esos mercaderes y todos esos pilotos que dice aquí, pilotos y todos los que se apostan a distancia a ver, se lamentan. Los que seamos fieles y que nos toque todo ese momento, estaremos felices. Señor, gracias, por fin. El Señor, Él nos dará su paz. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que os da el mundo. No. La paz del mundo es la que tenían estos mercaderes, estos pilotos, en fin, toda esta gente, y que se lamentan porque perdieron, porque tenían sus intereses puestos en todo ello, y se lamentan y no saben qué otra cosa hacer, lamentarse. Nosotros, a pesar de que veamos en ese momento nuestros pecados, nuestra vida y tal, sabemos que estamos arrepentidos y que el Señor nos está protegiendo, que es lo que ha prometido a lo largo de todas las Escrituras, profecías, protegernos si nos arrepentimos y le ponemos a Él el primero en nuestras decisiones cotidianas. Él el primero es que ninguno se pierda, o sea, amar la salvación del prójimo como la nuestra en todas nuestras decisiones cotidianas, de negocios, de trabajo, de pareja, como empleados, como jefes, como vecinos, como parientes, como padres, como lo que sea. Y termina el capítulo 18 con este gran párrafo. Dice, pero regocíjate por ello, es lo que estaba diciendo antes. Dice, regocíjate por ello, oh cielo, y los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella. Cuando llegue ese momento, seguramente habremos pasado persecución, o habréis pasado persecución, seguramente habréis pasado persecución, habréis pasado, en fin, pasarlo mal, porque pues viene ya empezó con Alemania y con todo esto, pues esta iglesia falsa, y va para adelante, esa iglesia falsa. Y claro, Alemania es la conferencia episcopal más poderosa del mundo. Y se han adelantado en el sínodo y ya están prácticamente en las conclusiones. Y no es que el Papa vaya al final a afirmar todo eso que diga Alemania, pero tiene mucho poder Alemania. Y todas esas barbaridades que ya están en las conclusiones, todas son el germen de esa iglesia falsa en la que se nos va a hablar bonito de fraternidad, de compartir la cena, el pan, no la Eucaristía, no a Cristo Dios, Eucaristía, sino el pan, fraternidad, amor al prójimo, tal, pero nada de arrepentimiento, nada de sacramento del perdón, no. Entonces, todo muy bonito. Y entonces dice aquí, porque Dios ha juzgado nuestra causa contra ella, porque ese sistema, se va a hacer con esa religión. Nos va a doler cada vez más. Yo no sé si yo estaré o no estaré, pero a todos los que estemos o estéis, os va a doler que todo eso vaya a más ofensa al Señor. Y que muchos, desgraciadamente, sacerdotes, religiosos, empiecen a desviarse hacia todas esas técnicas y todo eso, quitando la mirada de Dios y fiándose de lo bonito de esa iglesia del mundo. Continúo. Un ángel poderoso levantó una piedra como una rueda grande de molino y la arrojó al mar, diciendo, con tal ímpetu será arrojada esa Babilonia, la gran ciudad, y no será hallada. O sea, todo ese sistema que en un pispás el Señor va a arrasar, no será hallado. Nunca más se oirá en ella la voz de los citaristas,
de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros, ni artesano de ningún arte será hallado jamás en ti. Y la voz de la muela no se oirá ya más en ti. La luz de la lámpara no lucirá más en ti, ni se oirá más la voz del esposo, ni de la esposa, porque tus comerciantes, fijaros el porqué, porque tus comerciantes eran magnates de la tierra, porque con tus maleficios, fijaros que no hay solo maleficios para individuos y familias, porque con tus maleficios se han extraviado todas las naciones y en ella se halló la sangre de los profetas. Hay muchos mártires ya de toda esta distorsión de la fe, que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados sobre la tierra. Aquí termina el capítulo 18. Del capítulo 18 quiero que recordéis mucho el inicio del último párrafo. Regocíjate por ello, y los santos, y los apóstoles, y los profetas. Regocíjate por ello. Dios es Dios y cumple sus promesas. Tenemos que tener una certeza que se corte en el aire. Una fe, una confianza plena. Fe es fiarse de Dios. Tenemos que fiarnos de Dios, de que nos protege y nos protegerá. Siempre. ¿Que nos duela que todo esto vaya a pasar? Sí. Por una parte duele, porque quizá haya personas que no se vayan a convertir, serán muchos, como muchos que hoy se están condenando, pero también nos tiene que alegrar, porque se para de ofender a Dios. O sea, hay un dolor humano por tantos y tantos condenados, pero hay un gozo espiritual, sobrenatural, divino, porque Dios para de ser ofendido. Porque paramos de ofender a Dios, de tanto y tanto, tanto que ha hecho por nosotros y que tan mal le pagamos. Entonces, de este capítulo 18, de todo esto que sucederá, nos imaginamos que no muy allá, que comienza más o menos con el aviso profetizado por la Santísima Virgen, quedémonos con esa frase, regocíjate por ello, y los santos, y los apóstoles, y los profetas, que haya fiesta en el cielo, que haya fiesta en la tierra de los fieles, que somos la iglesia peregrina. Regocíjate por ello. Termino también leyendo un poquito del siguiente capítulo para que os quede, o sea, me gusta que por favor, ya que nos metimos en esto, pues siempre estemos convencidos de que debemos estar tranquilos, porque el Señor, en medio de todo eso, nos protegerá. Dice el 19, comienza, después de esto oí una fuerte voz, como de una muchedumbre numerosa en el cielo, que decía, aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación, y en ella ha vengado la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya, el humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. El inicio es muy bonito, porque es más de lo mismo que os digo, regocíjate por ello. Ese gran sistema, esa gran ramera, afortunadamente va a ser juzgado y erradicado, porque dice que no va a poder ser hallada. Nada. Ya viene, o sea, es lo que en los términos de las apariciones de la Virgen es el aviso, el milagro y pues obviamente el enfrentamiento. Y ya después viene ese periodo de paz del Inmaculado Corazón de María, prometido por ella en su aparición en Fátima, ese Inmaculado Corazón en el que nuestros corazones, que son los que nos echan a perder, nuestras emociones irracionales, serán dirigidos, ese corazón nuestro será dirigido por su Inmaculado Corazón a través del Sagrado Corazón de Jesús, que nos viene de vuelta ordenado en función solo de su voluntad. Nuestro corazón ordenado, nuestra mente, nuestra alma, en función de su voluntad. Vendrá un periodo de paz maravilloso, en el que solo reinará el amor a Dios, a las almas, a su salvación por encima de todo. Es que estemos minuto a minuto preparándonos, siempre.
cada uno en su sitio, en su trabajo, con su esposo, su esposa, sus hijos, pero preparándonos en términos de cumplir la voluntad del Padre en función de la salvación del prójimo como de nosotros mismos. Esa es la manera como mejor nos va a encontrar preparados. Entonces, en cada etapa de la historia hay una Babilonia. Es una pregunta. Respeto mucho a mis amigos, sacerdotes, seminaristas, que a partir del Vaticano II se comenzó poco a poco, pero ya hemos recorrido décadas, poco a poco a modificar la interpretación del Apocalipsis en términos de que ya sucedió y que es cíclico. Eso ha hecho daño, esa distorsión ha ido a más. Hay algunos sacerdotes que se han quedado en su sitio y dicen, no, pero todo esto va a suceder, ya ha sucedido cíclicamente, pero va también a suceder. Si leemos bien el Apocalipsis, no sé si aquí estáis algunos familiarizados con estos, entre comillas, profetas financieros. Voy a mencionar uno, Rey Dalio. Es muy famoso como profeta financiero y hace un estudio que presentó ahora en enero, creo. Bueno, muy famoso de que estamos repitiendo ciclos a nivel financiero, Y se va hasta pues, épocas de más de 2000 años para atrás, como cíclicamente hemos ido repitiendo. Vale. Entonces eso se ha puesto de moda, el decir que, de moda en estos 30 años, de que no, el Apocalipsis, primero, que ya Jerusalén fue destruida en el año 70, con lo cual, pues entonces está. Segundo, y que son cíclicos. Vamos a ver, una cosa es los embarazos y los partos sean cíclicos y otra cosa muy distinta, es que en determinadas situaciones nace alguien especial, o en una familia, o en una ciudad, o en un país, o en un reino, o un príncipe, o sea, son cosas distintas. Las profecías del Apocalipsis tienen todas, recordemos como cuando empezamos con las 7 cartas a las 7 iglesias, cómo describe calcado al pie de la letra la historia de la iglesia de estos 2000 años. La primera carta, la segunda, la tercera, la cuarta, y estamos en la Odisea, en la séptima, descrita perfectamente. Entonces, sí que hay un constructo de profecía total, y además es que Apocalipsis es revelación de los últimos tiempos, o sea, es una revelación de los últimos tiempos, que luego que la empieza de una manera, la empieza de la otra, la cuenta así, la cuenta así, la cuenta así. Es una revelación de los últimos tiempos total, que termina en el capítulo 22 con el juicio final, se acabó, ya está, se acabó todo, se acabó el mundo, se acabó el fin del mundo. Entonces, no debemos olvidar eso, de que es de sentido común leer el Apocalipsis y terminar diciendo, claro, es que se está cumpliendo todo, toda la historia de la humanidad, como las 7 cartas de las 7 iglesias, la historia de la iglesia, se está cumpliendo todo cronológicamente hasta que termina con el juicio final. No debemos olvidarnos de eso. Otra cosa es que podamos extraer, como dice Rey Dalio, podamos extraer apartados del Apocalipsis que digan, pues esto se cumplió en el Imperio egipcio, pues esto se cumplió en el Imperio griego, pues esto se cumplió en el Imperio romano. Sí, se puede decir que cíclicamente se pueden sacar apartados, pero cuando lees todo el constructo, imposible decir que solo se va a cada uno de esos apartados. No, la suma de todos esos apartados construye toda una revelación, que es la palabra Apocalipsis, hasta el momento del juicio final. Entonces eso no lo podemos olvidar ni obviar. Le sumo a eso que encima el Señor, como somos tan necios y somos tan tontos, dice, bueno, pues como se están inventando cosas, que esto no va a pasar, que ya pasó, voy a mandar a mi madre. Y ella sí que dice, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y el momento actual, que está en el Apocalipsis, que está en Mateo 24, que está en Lucas 21, en Marcos 13, en Ezequiel 38, en Daniel 9, el Antiguo Testamento. O sea, y lo dice, ya está sucediendo y va a suceder si no os convertís. Con lo cual, tenemos pruebas por todos los lados. Como bien dice Pilar, es que evidente que está sucediendo, no como sucede, como está descrito aquí, ha sucedido en aquellos ciclos.
Pero sí se pueden sacar los ciclos, pero el constructo total es evidente para cualquier persona que se lea todo el Apocalipsis. Es evidente que el constructo total habla de estos últimos tiempos, de la revelación de estos últimos tiempos hasta el momento del juicio final. Y recuerda el capítulo 13, que llegará un momento en que ni podremos ni comprar ni vender si no respondemos a este sistema, porque lo va contando de una manera y luego empieza de cero y lo cuenta de la otra, y luego empieza de cero y lo cuenta de la otra. Llegará un momento en el que este sistema, esta ramera, nos obligará a X cosas en las que si no obedecemos no podremos ni comprar ni vender, un sistema de control único. Y ahí vamos, pero vamos muy bien, o sea, descrito al pie de la letra, ¿no? El sistema cuántico, que no es el digital que nosotros conocemos, que nos dan permiso de que nosotros usemos, el digital sino otro mucho más elevado, que es que ya los gobiernos tienen, que es el cuántico. Todo eso. Te damos gracias, Señor, por tanto que te nos entregas, que te nos das. Ayúdanos a ser fieles, tomando nota ahora en estos propósitos, pero tomando nota cada día, en la oración de la mañana, con el pasaje de los 22, en la oración de la noche, con la lista de la acción de gracias del día, para poder saber dónde está nuestra cruz, ofrecerla, ajustarla cada día, por uno, por otro. Ayúdanos a ser fieles, que es la mayor gozada que hay. Ser fiel a ti es flotar, es ir de tu mano. No nos dejas ver a futuro, pero sabemos que vamos mirando al lado y lado cómo va pasando todo, vamos caminando sobre serpientes, agua, lo que sea, y nos va llevando a mirarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, las de nuestros seres queridos, incluidos aquellos que no conocemos, pero que también interceden por nosotros, incluidas aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellos, incluidos los misioneros, todas las almas del purgatorio, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor, y finalmente descansen en tu plenitud y paz, Señor. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.